Volvemos con Foro Médico hablando esta noche de cuidados paliativos. Nos acompañan en piso el doctor Humberto Mazzotti, oncólogo y especialista en cuidados paliativos. También la doctora Miriam Riveros, ella es especialista en cuidados paliativos y miembro de la Asociación de Cuidados Paliativos. Y la licenciada Gladys Moreira, psicooncóloga y presidente de la Asociación de Cuidados Paliativos. Bueno, y así como estaba planteando el doctor Humberto, realmente hay como un replanteamiento, decía yo, de lo que es el enfoque que tiene que tener los cuidados paliativos y mucho más positivos para el paciente y para la familia, por lo que yo estoy percibiendo, doctora. Cada vez, y aportando un poquito lo que decía el doctor, cada vez más hay evidencias de que el inicio temprano de los cuidados paliativos, incluso si el paciente se puede curar, porque a veces tenemos como esa idea que es paliativo, ya el paciente que no hay más nada que hacer. Sí. Un estudio de pacientes con cáncer de pulmón, un grupo que hizo con cuidados paliativos y otros sin cuidados paliativos, los pacientes vivieron mejor, que es la idea de los cuidados paliativos, incluso un poco más. Aunque no es la pretensión de los cuidados paliativos alargar la vida. Pero se da. Pero se da. Entonces, claro, si un paciente está confortado en el aspecto emocional, puede afrontar su situación, la familia también se siente acompañada, se le calma el síntoma, las náuseas, el dolor, lo tolera y lo vive mejor dentro de todo, ¿no? Y esa es la idea, porque, para la gente que le gusta las películas, hay una película emblemática de justamente los tratamientos intensos oncológicos sin acompañamiento de cuidados paliativos. La película se llama WIT, Amar la Vida, de Emma Thompson, y muestra a una paciente sumamente agredida desde el punto de vista oncológico, sin acompañamiento de cuidados paliativos, y la pasa fatal. Bueno, ahora ya hay evidencia que los cuidados paliativos ayudan a esto. Nadie quiere pasar mal, ¿no? Entonces, bueno, un equipo que acompañe, que soporte, ¿no? Y a la familia, porque la familia también sufre detrás de esto. Claro, o sea, está el paciente más motivado a salir de esa situación de depresión, digamos, porque hay un acompañamiento, porque hay un soporte emocional para ese desgaste que está teniendo con una enfermedad que amenaza la vida, podemos decir, o con un cáncer que es el más cruel, es la más cruel de todas las enfermedades, y me imagino que es con la que más trabajan. Yo he tenido casos de pacientes que se negaron a hacer la quimioterapia, entonces es la mala concepción, ¿no? Bueno, a paliativos porque no hay, entre comillas, nada que hacer, y he detectado que la paciente estaba en franca depresión, que no comprendía cuál era la situación y tenía mucho miedo a la quimioterapia, y trabajamos eso, y luego pudo realizar la quimioterapia. No se curó la paciente, pero vivió más tiempo, vivió mejor. Entonces también ese aspecto hay que tener en cuenta, ¿no? El paciente puede estar sumamente triste, en shock, porque esa noticia es muy grande. Y bueno, nosotros trabajamos en el hospital de clínica, un hospital donde acuden personas con bajos recursos, y ya la palabra cáncer implica quimioterapia, dinero, pérdida económica, y hay gente que dice no, rechaza un tratamiento que puede incluso mejorar la calidad de vida. Entonces también es importante ese enfoque, ¿no? de lo que la persona está viviendo y cómo está tomando la noticia para ayudarla a transcurrir la enfermedad. Ya, dentro de lo que compete a tu especialidad, licenciada, la oncopsicología. La psicooncología, que justamente aborda los aspectos emocionales, esto que decía la doctora. Eso es fundamental, porque ahí trabajamos ya la situación psicológica del paciente, con ese shock que dijo la doctora al recibir la noticia, claro, que es lo primero que impacta. Impacta, y no solamente en el cáncer, enfermedades renales que tienen, por ejemplo, la diálisis, soportar 3 veces por semana, cómo sobrellevar, muchas veces uno ya no quiere irse. Trabajar el aspecto emocional de afrontamiento. El afrontamiento es la mirada serena a la situación, porque no podemos evitar la enfermedad, no podemos evadir el tratamiento, pero podemos afrontarlo con mucha serenidad, sin que genere una amenaza significativa a la persona, y que sin que esto también muchas veces incluso le reste funcionalidad, porque el ser humano sigue siendo digno, a pesar de su situación, a pesar de su diagnóstico, a pesar de incluso el tratamiento invasivo que esté realizando, puede seguir manteniendo muchas cosas, es decir, mucha funcionalidad puede seguir dando, ¿verdad? Entonces, incluso en eso se le ayuda al paciente y a la familia también, porque la familia muchas veces sobreprotege. No, por favor, está haciendo esto, que no alce, que no cuidarle, que se acueste, que no se levante, en fin. Entonces trabajamos con la familia justamente también
para abordar estos aspectos de sobreprotección. Y la pena, muchas veces, ¿cómo? La pena, la lástima, la posición de que el paciente no quiere dar lástima. También. Y no quiere sentir la lástima del otro, porque esa es una parte también muy sensible. Claro, el sentimiento de minusvalía que genera la enfermedad. Y eso justamente se exacerba cuando la familia nuevamente sobreprotege, ¿verdad? Y se siente, como justamente usted decía, ¿verdad? Que se siente así, el pobrecito, ay, yo no puedo, ay, yo no sirvo, ay, ese sentimiento de minusvalía. Nosotros trabajamos justamente con él, porque sigue siendo digno, sigue pudiendo hacer ciertas cosas, entonces que haga lo que puede, la autonomía. Bueno, hablamos ahí ya de principios bioéticos y todo eso. Y reitero, esto se trabaja en concordancia con la familia. Claro, porque muchas veces la familia... También, el desgaste también es general, o sea, no solo del paciente, sino... No solo el paciente, pero la familia pues es el que sobreprotege, como decía, y hace que y se siente el otro como que... Pero el tratamiento debe ser general, digo, debe ser integral. Y paliativos da ese soporte psicológico general. Genera, totalmente, al paciente y a la familia. El sentimiento, esto de pena que él mismo se siente a sí mismo, ¿verdad? El sentimiento de tristeza, de ¿será que me voy a morir? ¿Será que voy a caminar otra vez? ¿Será que puedo comer esto? ¿Será que voy a llegar al fin de año o a estar en los 15 años de mi hija? Es decir, muchas cosas se pregunta uno y se angustia ante eso, ¿verdad? Entonces, lo importante es enseñarles quizás a vivir un día a la vez. Sí, claro, trabajamos. Yo siempre le digo a los pacientes, no te enfoques en lo que perdiste o en lo que estás perdiendo, en lo que vas, sino qué sí tenés, qué sí te queda. Esto es un día a la vez por un lado, pero por otro lado también, ¿qué sí tengo, verdad? Puedo hablar, puedo levantarme, puedo comer solo, tengo este tratamiento, le tengo a mis hijos, le tengo a mi mamá, le tengo a alguien que me esté acompañando. Entonces, ¿qué sí tengo? ¿Por qué muchas veces nos enfocamos demasiado en lo que perdemos y no en lo que sí tenemos? Esa es la reflexión que suelo hacer también muchas veces. Y yo creo que el abordaje espiritual debe ser lo que es un poquito más complejo, ¿no? Por el tema también creería de que hay gente que divide mucho el tema de la espiritualidad con la religión. Ese debe ser también un freno en el momento de introducir lo que es la espiritualidad en cuidados paliativos, ¿o no? Justamente el desafío que nosotros tenemos al ver a la persona como un todo es que no podemos desconocer su esfera espiritual y que hay un sufrimiento y yo diría hasta que es una obligación del profesional abordar eso, y a veces sí confundimos religiosidad con espiritualidad, pero cada vez hay incluso más evidencias de que el abordaje de la espiritualidad también mejora la calidad de vida, incluso los tratamientos. O sea, las personas que son contenidas en el aspecto espiritual tienen esa mirada diferente a su situación de salud y lo viven, bueno, con más serenidad, ¿verdad?, esta situación. Hay varios instrumentos, cada vez hay más técnicas que los profesionales pueden utilizar para poder hablar de este tema, porque no es fácil. No es fácil, no. Entonces empezamos con temas básicos, bueno, si tiene alguna fe, si tiene algún significado esto, hay incluso test que se hacen para el sentido de la vida. Y bueno, nosotros decimos que la mejor herramienta de evaluación espiritual es el propio profesional. Porque, bueno, te posicionas frente a una persona que está sufriendo, que tenés que reconocer que hay un sufrimiento importante y que, bueno, vos tenés que tener esa mirada amplia y franca y empezar a trabajar en eso. Yo cuento a veces situaciones que me marcaron mucho dentro de mis pacientes, cuando les empiezo a preguntar, bueno, si tienen alguna fe, empezamos con algunas preguntitas básicas y la persona se empieza a abrir y dice, ay, pero esta otra me pregunta de mi fe, mi religión. Y ahí empiezan a salir las cosas, ¿verdad? Yo puedo contar una pequeña experiencia. Sí, por favor, los testimonios son maravillosos, me encantan. Porque recuerdo muy bien una paciente que le preguntaba sobre su fe, me decía, sí, yo creo en Dios. Y entonces le pregunto, ¿y cómo te sentís con Dios? Porque en la situación de una enfermedad uno puede tener crisis. Y ella decía, estoy enojada, pero no porque yo también le pedí esto. Y yo, bueno, contame un poco más. Me contaba su situación, que cuando tenía el hijo con problemas de droga, que fue a la cárcel, ella le pidió a Dios que haga lo que quiera con ella, pero que le quite al hijo de la cárcel. Al suceder esto, salió de la cárcel, a ella le diagnostican cáncer. Entonces la interpretación que ella hace es que Dios le envió esto a petición. Entonces estaba enojada con Dios, pero ¿cómo se iba a enojar si ella pidió esto?
Claro. Entonces nosotros eso reconocemos como crisis existenciales también de la esfera teológica de la religión, y es importante, bueno, si era católica, el acompañamiento de un sacerdote que pueda hablar de cuál es la visión que tiene de Dios. Totalmente, totalmente desvirtuada en ese caso, pero es lo que la mayoría cree, en el castigo, en la recompensa, en que me da esto, me quita esto. Y ahí ya entramos en la esfera religiosa propiamente dicha, ya no espiritual. Pero reconocemos que esa crisis es una crisis importante y bueno, empezamos a trabajar, bueno, cuáles son sus necesidades espirituales, si hay necesidad de perdón, de reconciliación, o cuáles son sus recursos espirituales, porque a veces encontramos pacientes que tienen una espiritualidad tan desarrollada, independiente de la religiosa, y que a veces la crisis, este momento de crisis, el sufrimiento, genera un crecimiento espiritual que a uno mismo le enseña. Claro. Yo digo, mis pacientes son mis maestros, ¿verdad? Me enseñan de la vida. Se robustece. Se robustece. Entonces también a veces la crisis puede ser una oportunidad de crecimiento para las personas, pero hay que trabajar y hay que reconocer. Y hay que saber verlas, que es lo más importante. Sí. Vamos a otro corte, ¿sí? Me marca, no es malo, es buenito, lo que pasa es que cumple con su trabajo. El señor César que está ahí detrás. Bueno, vamos al tercer corte de la noche, ya volvemos con la parte final del programa, hablando esta noche de cuidados paliativos.